Gracias te damos, Señor, por tu amor expresado en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque podemos tener la oportunidad de acercarnos con confianza al trono de tu gracia para hallar gracia y oportuno socorro, para hallar misericordia. Tú no nos pagas conforme a lo que merecemos y al contrario, tú nos das lo que nunca merecimos. Gracias por esta nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos y nos preparamos en esta mañana para poder escuchar tu palabra y que en tu obra gloriosa por medio del Espíritu Santo nos permitas, Señor, crecer en gracia, en sabiduría, en conocimiento y nos permitas practicar y aplicar tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia amada, estamos muy contentos, muy gozosos por lo que Dios está haciendo. El Señor cada vez más nos demanda más y esto es producto de que cuando una iglesia está creciendo, las demandas son cada vez mayores. Una cosa es tener un grupo pequeño, otra cosa tener una iglesia local de 20 miembros y luego ya cuando empieza a crecer la iglesia, el Señor demanda más tareas. Y sobre todo cuando los de alrededor comienzan a poner su mirada en nosotros o por medio del Señor en nosotros, eso también hace que nosotros nos pongamos en exigencia, en el buen sentido, para poder cumplir con la gran demanda de hacer discípulos a todas las naciones. El año pasado se trató de discipulado, este año sobre revitalización de iglesias, y ambos enfoques, hermanos, no pueden estar disociados, porque mientras nosotros predicamos la palabra, mientras nosotros anunciamos el evangelio, la iglesia se revitaliza, la iglesia cobra vida, la iglesia cobra fuerza, pero también la iglesia equipa, prepara, capacita y envía. Es la iglesia del Señor la que está viva, es la iglesia del Señor la que cumple una tarea de ser luz en medio de la oscuridad. La iglesia del Señor es la que lleva el evangelio, aunque tenemos seminarios bíblicos, aunque tenemos capacitaciones teológicas, los seminarios no envían misioneros, la iglesia envía misioneros, la iglesia prepara líderes, la iglesia es la encargada de hacer misiones y de cumplir la gran comisión que nosotros conocemos en Mateo 28, del versículo 18 al 20. Y digo 28 porque yo una vez escuché al pastor decir algo importante, que la gran comisión se termina muchas veces haciendo la gran omisión. Y eso me quedó patente cuando él compartió en muchas oportunidades esa expresión. Pero sabemos que Jesús dijo y se le acercó a los discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. No podemos separar, hermano, el evangelismo del discipulado, como tampoco podemos separar el discipulado de una revitalización de la iglesia. Debemos evangelizar con el evangelio, pero debemos también enseñar con las escrituras, y que eso, hermano, nos asegure que realmente hay personas convertidas para la gloria de Dios. Podemos tener muchos que asisten a las iglesias, pero el arrepentimiento bíblico y la fe genuina en la obra del Señor solamente va a ser posible a través del evangelio de Jesucristo. No hay otra manera de hacer discípulos, no hay otra manera de ir bautizándolos y enseñándoles o discipulándoles y compartiendo la gran comisión, que no solamente es el inicio, sino también la meta de todo, hermanos, porque el evangelio nos introduce a Cristo y nos mantiene en Cristo. ¿Está aquí en esta mañana? El evangelio nos introduce en Cristo y nos mantiene en Cristo. Dicho esto, hermano, nosotros vemos la necesidad de expandir el evangelio. Tenemos el deseo
de conquistar a las naciones para la gloria de Dios. Y muchas veces cuando hablamos de naciones, de pueblos, de lenguas, hermanos, estamos hablando de nuestro alrededor, no estamos hablando de fuera del país, aunque si así Dios lo permite, así va a ser. Estamos hablando de lo que nos rodea, de los pueblos, de la gente, de las personas que comúnmente nosotros nos relacionamos. Y hermanos, hoy el mensaje que quiero compartirte, o el tema de la predicación que vamos a desarrollar, está basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26 al 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, desde el versículo 19 al 30. Vamos a compartir ese texto y hablando de la iglesia que expande el Evangelio, hermanos, la iglesia que expande el Evangelio como un patrón y un modelo, hermano, misionero. Aquí vamos a ver la importancia de la iglesia de Antioquía como un ejemplo ideal para una iglesia neotestamentaria con las características de un patrón que se va a repetir en muchas otras iglesias en todo lo que es el Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles 11, del 19 al 30, vamos a encontrar la narración de una iglesia que nace, hermanos, bajo un contexto muy particular y que puede ser aplicativo a nosotros en este tiempo. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 al 30, leemos y oramos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Padre, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana. Señor, tú eres el que nos hablas a través de tu palabra. Usa la vida de este siervo inútil, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes, Señor, ministrarnos a través de tu gloriosa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y te pedimos, Señor, que permitas que podamos tomar este texto y hacerlo aplicativo a nosotros para la gloria de tu nombre. Amén y amén. La iglesia de Antioquía. Hermanos, esta iglesia nace, según el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Hubo una gran persecución. Esta iglesia se va a expandir, hermanos, por una gran persecución. Nosotros sabemos lo que sucedió en el capítulo 7. En el capítulo 7 al final, hermanos, podemos ver que muere Esteban y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y el capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
El capítulo 1, versículo 8, ya el pastor Lázaro nos compartió de manera panorámica todo Hechos de los Apóstoles. Hermanos, vemos las instrucciones claras, precisas, que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dio a los apóstoles. Y Él dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las instrucciones del Señor en el capítulo 1, versículo 8, hermanos, fueron claras. Cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, el Espíritu Santo vino. En el capítulo 2 podemos entender el derramamiento que hubo en el día del Pentecostés, y luego, hermano, la iglesia comenzó a predicar el evangelio. De hecho, nosotros tenemos textos que hacen mención de cómo la iglesia crecía, versículo 41 del capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto estaba sucediendo en Jerusalén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, ¿cuántos no hubiéramos querido estar ahí, o cuántos hubiéramos querido estar ahí en esa iglesia y ser parte de esa iglesia donde sobrevino el temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, dice, a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto estaba sucediendo en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba creciendo, la iglesia de Jerusalén era poderosa, la iglesia de Jerusalén, hermano, estaba teniendo un gran avivamiento, el poder de Dios se manifestaba, Dios usaba a los apóstoles, la iglesia crecía. Hermanos, así como se añadieron 3,000, luego se añadieron 5,000, y sucesivamente, hermanos, los discípulos, los apóstoles, estaban pendientes de la presencia de Dios en sus oraciones, pidiéndole confianza y valor ante las amenazas y las acechanzas del Sanedrín. Eran perseguidos, pero no les importaba. Por la causa de Cristo estaban dispuestos a entregar sus vidas. La iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba muy cómoda, la iglesia se estaba llenando, la iglesia estaba completa. Podemos decir que ya prácticamente habían alcanzado a gran número de personas. Sin embargo, hermanos, el propósito del Señor y las instrucciones del Señor era: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor usó, hermanos, un medio de gracia, usó la persecución después de la muerte de Esteban. Y hermanos, podemos decir que cuando no estamos cumpliendo Hechos 1:8, aparece un Hechos 8:1 en la historia narrativa de Hechos de los Apóstoles. Un día, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Lo que ellos no lograron obedecer por el mandato del Señor, lo que ellos no ejecutaron cuando el Señor les dijo: van a recibir el poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra, el Señor tuvo que sacarlos afuera. El Señor tuvo que empujarlos afuera, porque el Señor va a cumplir su propósito por el cual Él determinó hacer que su mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Hombres piadosos, hermanos, fueron y se esparcieron. La Biblia dice claramente, luego nos enseña en un paso allí de que Saulo consentía. Mire, ese versículo es clave. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, perseguidor de la iglesia. Usted sabe que en el capítulo 9 relata la conversión. Saulo luego se va a la iglesia de Jerusalén y como que nadie lo quería recibir. Bernabé, versículo 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. De hecho, hermanos, estuvo con ellos allí y dice, y estaba con ellos en Jerusalén.
y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. En otras palabras, hermanos, cuando se convirtió Saulo, muchos no le creían. Incluso es importante destacar que cuando él se convirtió, él estaba predicando en ese mismo momento, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿A eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, y hay una palabra clave, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Con la intención de predicar el Evangelio, con la intención de llevar la palabra del Señor, hermanos, los confundía. Y esto trajo como consecuencia que Saulo fuera llevado a Tarso y en Tarso esperara como 13 años aproximadamente, luego de ser buscado por Bernabé para ser llevado a Antioquía. La iglesia de Antioquía nace bajo una gran persecución. Esa persecución fue, hermano, propósito del Señor por quizás una mentalidad legalista. La Biblia no lo dice, de aquellos que estaban en Jerusalén. Quizás ellos creían que el evangelio era exclusivo solamente para los judíos. Tal vez por una cuestión de demasiada comodidad. Ellos estaban disfrutando el crecimiento. ¿Y quién no? Hermanos, en una iglesia tan poderosa como la iglesia de Jerusalén. O tal vez, en el peor de los casos, ellos no estaban interesados. Ellos eran indiferentes a la salvación de otros, pensando que la salvación solamente, hermano, era para ellos y que no había otro pueblo a los cuales predicar el evangelio. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice las razones por las cuales ellos se quedaron allí. La Biblia no dice por qué ellos se encerraron en Jerusalén. Pero sí la Biblia dice que el Señor usó sus medios para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 8:1 es una manera de ver cómo Dios, a través de la persecución de la iglesia de Jerusalén, va a poder cumplir sus instrucciones y que después de que ellos, hermanos, estuvieran en ese lugar, plantaran una iglesia, hermanos, de tal manera que esta iglesia va a ser la iglesia modelo, patrón, ejemplo para todas las iglesias neotestamentarias. Vamos a ver algunas características de esta iglesia, hermanos, que nos van a servir a nosotros como iglesia aquí en el 2025 en Tucumán, Argentina, para que nosotros pudiéramos también entender, hermanos, que el Señor muchas veces nos empuja, nos moviliza de buena manera o de buena manera. Pero Dios va a hacer lo que tiene que hacer para su gloria. Algunos estaban esperando de mala manera. Dios va a hacer de buena manera o de buena manera para su gloria. Sus propósitos se van a cumplir y nosotros tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios. Ahí en Antioquía, hermanos, una nación, hermanos, una ciudad muy grande, muy entregada a la inmoralidad, a la prostitución, a la promiscuidad. Allí en ese mundo gentil, el Señor envió para que los que fueran esparcidos predicaran el evangelio. Una iglesia, para predicar el evangelio, tiene que tener una característica principal, y eso está en el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué hicieron estos hermanos? ¿Qué hicieron estos varones? No dicen los nombres de ellos, hermanos, pero estos varones de Chipre y de Cirene ingresaron a Antioquía y hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Una iglesia, hermanos, es una iglesia saludable cuando comprende bien el evangelio, cuando tiene claramente el entendimiento de lo que es el evangelio. Los creyentes de Antioquía no predicaron simplemente tradiciones religiosas, no se predicaron a sí mismos. Ellos no fueron a decirle, mira, nos pasó esto, nos sucedió esto y por eso estamos aquí. Ellos simplemente se centraron, hermanos, en predicar a Cristo. Apuntaron a la persona que los había salvado, que los había transformado. A esa persona, hermanos,
que les dio vida y vida en abundancia. A un Cristo que murió y resucitó para la salvación de los que creen, incluso los gentiles. La iglesia nació del Evangelio y creció por medio del Evangelio. La palabra del Señor dice, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Que la mano del Señor estaba con ellos es importante, hermanos. Porque muchas veces nosotros podemos, hermanos, estar trabajando sin que la mano del Señor esté con nosotros. Podemos estar haciendo algo sin que la mano del Señor esté con nosotros. Pero dice la palabra de Dios que la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, no, podemos trabajar, podemos hacer muchas tareas, trabajos misioneros y hasta inclusive fundar instituciones. Pero hermanos, otra cosa es que esas personas sean transformadas por el poder de Dios. No se trata solamente de llenar un lugar, un espacio, sino de ver vidas transformadas por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata el Evangelio, no de números, se trata de vidas cambiadas, transformadas, hermanos, de vidas que adoran como el pastor nos convirtió la vez pasada, de vidas que viven para la gloria de Dios, de vidas, hermanos, que están al servicio de Dios, unánimes, creciendo juntos para la gloria de Dios. Una iglesia que comprende bien el Evangelio es una iglesia, hermanos, que va a estar dispuesta no solamente a recibir de gracia las doctrinas de la gracia, sino, hermano, a tener gracia para compartirlas. Hay muchos que abrazan las doctrinas de la gracia, pero no tienen gracia para compartirlas. Hermanos, solamente se quedan con que yo he recibido la salvación del Señor y sin embargo, hermanos, muchas veces no afectan a otras personas. Tener un entendimiento claro del Evangelio es entender que Dios es soberano y que Dios creó todo para su gloria. Y hermano, y el Señor creó todo para su gloria y exige obediencia y demanda obediencia, hermano, perfecta a su ley, la cual, por causa del pecado, es imposible para el hombre separado de Dios cumplirla. Es por eso que el hombre en su estado caído, en su estado de pecado, hermano, separado de Dios, destituido de su gloria, no puede agradar a Dios, ni venir a Dios, ni alcanzar la bendición de Dios. Y el Evangelio de Jesucristo nos lleva a entender cómo ese Dios soberano, creador de todas las cosas, por la obra de Jesucristo, el Salvador de nuestros pecados, vino a propiciar la ira de Dios y a través de su justicia imputada en nosotros recibir una vida nueva, siendo justificados y siendo santificados para agradarle a Dios ahora en una vida nueva, en su gracia. Una iglesia que está entendiendo el Evangelio es una iglesia que ve convertidos, no solamente convencidos. Una iglesia que está llena del Evangelio de Jesucristo es una iglesia, hermanos, donde genera un impacto alrededor. Mire lo que pasa en el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Una iglesia tan poderosa como la de Jerusalén, hermano, comenzó a escuchar qué estaba pasando allá en Antioquía. Y la palabra de Dios nos dice que enviaron a Bernabé. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Es algo glorioso porque la iglesia, hermanos, que expande el Evangelio, que entiende el Evangelio, es una iglesia que ministra las palabras y todos están trabajando de manera conjunta para que la enseñanza, hermano, pueda alcanzar a los perdidos. No hay peor, hermano, no hay peor condición de un perdido que estar perdido y que nadie lo esté buscando. Esa es la realidad, hermano, de los perdidos. Es peor que estar perdido, es que estar perdido y que nadie lo vaya a buscar. Y esa es una situación que vive el mundo, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Y nosotros
tenemos las herramientas, nosotros tenemos la palabra. Por eso una iglesia, hermano, que tiene la característica de la iglesia ejemplo de Antioquía, es una iglesia que ministra la palabra. Todos dan de gracia lo que recibieron de gracia. Por lo tanto, Bernabé fue a ese lugar y cuando llegó a ese lugar vio la gracia de Dios y se regocijó de tal manera, hermanos, que en vez de volver con un reporte como debería ser hacia la iglesia de Jerusalén, se quedó ahí. Se fue allá y se quedó ahí. ¿Cómo lo tomaría usted que el pastor Raúl se fuera a Estados Unidos y se quede en Estados Unidos? Dios mío, se fue allá y quedó atrapado por la iglesia de otro lugar. Muchos dirían, bueno, Bernabé era un hombre muy importante en la iglesia de Jerusalén. Y como era tan importante, hermanos, esperaban que regresara con un uniforme. Pero sin embargo sucedió algo loco y no sabemos por qué. Se rompieron los moldes y fue que no volvió. Y se quedó ahí. Y se quedó ahí para trabajar. Pero vio que estaba necesitado de gente, necesitado de otros para formar un equipo de trabajo. Y se acordó de Saulo, sí, el que había sido transformado por el poder de Dios, y lo fue a buscar. Y dice la palabra de Dios que después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es un impacto importante. Una iglesia que entiende bien el evangelio, que ministra la palabra, es una iglesia que forma discípulos y es una iglesia, hermanos, que trae un impacto de tal manera que los inconversos vienen a recibir la bendición del Señor. Eso trajo como consecuencia de que muchos reconocieran que esas personas vivían para la gloria de Dios. Son cristianos, son seguidores de Cristo, los del camino, como se les llamaba en otra oportunidad. Ahora se les dice, son cristianos, seguidores de Cristo. Y en aquellos días, hermanos, comenzó la iglesia a crecer de tal manera que la característica de esta iglesia era que era una iglesia no solamente que expandía el evangelio, sino que era una iglesia, hermanos, que generosamente comenzaba a dar ofrendas para la necesidad de otros. Una de las características, desde el versículo 27 al versículo 30, es que en aquellos días hubo un profeta que expresó una necesidad en la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, y que daba a entender que, bueno, iba a venir un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió, dice, en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El Señor, cuando mueve una iglesia con el evangelio, que predica la palabra, que forma discípulos, también esos discípulos entienden, hermanos, que la iglesia va a responder con generosidad ante las demandas que tuviera para poder lograr que el evangelio siga avanzando. Y es la realidad de esta iglesia modelo. Es un área que muchas veces, hermanos, no se enseña mucho o se enseña poco, pero en realidad es que la iglesia debe de dar sus ofrendas para la gloria de Dios. La iglesia que ofrenda generosamente es una iglesia saludable, es una iglesia que ha recibido la gracia de salvación, pero también ha entendido que la parte de expresión de amor debe de ser ejecutada a través de las ofrendas. Y por eso esta iglesia tiene esta característica, como cuarta característica, una ofrenda que fue llevada, dice, para los necesitados, enviándolos por medio de Bernabé y de Saulo. Una iglesia que ora, una iglesia que está pendiente en la oración. Usted me dirá, ¿dónde está esto de la oración? Porque acá no vemos que oran en ningún momento desde el versículo 19 al 30. Bueno, la iglesia de Antioquía en el capítulo 13 dice, capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Una iglesia que estaba orando. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Una iglesia modelo, una iglesia como la iglesia de Antioquía, es una iglesia en dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, necesitamos estar sensible a la voz de Dios, necesitamos ser guiados por el Señor, necesitamos cumplir todo lo que el Señor nos demanda, necesitamos entrar en una oración intensa, una oración en la cual nuestras vidas se pongan ante los pies del Señor para ser guiados por el Espíritu Santo. La comunidad estaba ministrando al Señor, ayunando y orando. Esa era la tarea que estaban cumpliendo. Mientras estaban ayunando y estaban orando, hermano, el Espíritu Santo, algo que sucedió gloriosamente, les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a los que he llamado. Y es importante, hermanos, antes de ejecutar algo, estar orando. Es algo que la iglesia tiene que tener como una sana costumbre, de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y velando por todos los santos. La iglesia tiene que orar, y orar sin cesar, confiando plenamente en lo que Dios va a hacer. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que no se cumplan mis deseos, sino los deseos del Señor. Que se cumplan sus propósitos, que el Señor obre de tal manera, hermanos, que nosotros podamos ser realmente instrumentos en sus manos. ¿Cuántos quieren servir al Señor? La iglesia de Antioquía, hermano, estaba orando. Estaba pidiéndole al Señor siempre dirección en todas las cosas. Y mientras estaban orando, el Señor se estaba glorificando porque el Espíritu Santo estaba actuando en esa iglesia, en esa comunidad. La iglesia multiplicaba obreros, dice la palabra en el versículo 1, había entonces en la iglesia ya profetas y maestros. Había otras personas, ya no era Saulo y Bernabé, ya no eran solamente los hermanos que no tienen nombre, que habían llevado el evangelio a los griegos, sino que había ahora obreros con nombre: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ya había otro grupo de personas, había crecido, había un equipo grande, había pluralidad de ministros en esa iglesia. La iglesia estaba capacitando, estaba equipando, los obreros se estaban multiplicando, ya no eran los únicos líderes Saulo y Bernabé. Antioquía tenía muchos hombres preparados para servir. La iglesia formaba líderes, hermanos, y se abrían los espacios para poder predicar el evangelio. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Hermanos, cuando venimos nosotros y nos reunimos para escuchar la palabra del Señor, muchas veces venimos a buscar el favor de Dios para ver cómo Dios me da algo a mí, cómo me soluciona el problema a mí, cómo logro sostenerme en medio de las pruebas y de las adversidades, pero lo que menos hacemos es, como la iglesia de Antioquía, estar enfocada en la gran comisión, en lo que tenemos que hacer como iglesia, de ser luz en medio de la oscuridad, en ser sal en esta tierra y de poder predicar su palabra, hermanos, y para eso nos tenemos que preparar. Necesitamos capacitarnos, necesitamos muchos obreros. Cuando yo me sumé en el 2007, esta iglesia, hermanos, realmente estaba en un proceso con muchos obreros. Los que entendieron el evangelio se quedaron, los que no entendieron el evangelio no sé qué pasó, pero aquí veo muchos hermanos, por la gracia de Dios, a los cuales alabo al Señor porque tienen, hermano, una clara comprensión del evangelio y están siendo usados para la gloria de Dios. Y Dios es bueno con nosotros, porque no hizo como con Saulo y Bernabé, si no nos quedaremos sin el pastor Raúl hace muchos años. El Señor es bueno con nosotros, hermanos, porque ¿sabe qué? A esta iglesia el Señor le sacó lo mejor. Había muchos, podría decir, Lucio, Manahem, que vayan a predicar, sepárenlo para que ellos sigan el camino. No, el Espíritu Santo dijo: a Bernabé y a Saulo lo quiero para la obra. Y ellos fueron apartados para la obra del Señor. Hermanos, tenemos que estar preparados porque la obra del Señor es del Señor. Y lo que Él determine se va a cumplir. Por lo tanto, hermano, una iglesia que multiplica obreros tiene que entender que muchos de esos obreros
Y quizás lo que nosotros decimos, no, déjalo para mí porque juega muy lindo, a esos obreros el Señor los va a llevar en el tiempo de Él. Una iglesia que multiplica obreros debe estar preparada para dejar que el Señor siga usando a esos obreros. Una iglesia que envía misioneros, porque hermanos, estamos nosotros transicionando a una hermosa etapa como iglesia local, pero la iglesia aquí de Antioquía los envió a Saulo y a Bernabé, y nosotros tenemos en el capítulo 15 el reporte de ellos, hermanos, en el capítulo 14, versículo 24 al 28, donde dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Se había transformado en un lugar estratégico donde el Señor los envía y luego los trae, hermanos, nuevamente. Dice: habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Una gloriosa obra que el Señor está haciendo con su iglesia. La iglesia de Cristo se estaba uniendo a otras iglesias, se estaban fundando otras iglesias, pero de esas iglesias también volvían con los reportes nuevamente a Antioquía para decir lo que el Señor estaba haciendo. Hermanos, la iglesia de Antioquía es una iglesia modelo para la iglesia de hoy, una iglesia centrada en el Evangelio, comprometida con la palabra, que está en dependencia del Espíritu Santo, con una visión misionera, generosa, y que el Señor está usando de esa misma manera a aquellos que le obedecen su palabra. Creo que el Señor nos está convocando a algo grande en este tiempo. Yo sé que el Señor, hermanos, nos está llamando para cosas grandes, pero la exigencia personal que tenemos los que sabemos que el Señor nos está llamando es: queremos estar preparados para cumplir con lo que el Señor nos pide en el tiempo de Él. 13 años pasaron para Pablo, 14 años de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. ¿Cuántos años pasarán para que nuestra iglesia local pueda establecer iglesias en otros lugares? Dios lo sabe, pero el Señor está trabajando con nosotros aquí, ahora, en este tiempo. Dios está trabajando aquí, ahora, en este tiempo. Hermanos, por la desobediencia quedaron encerrados muchos años, pero luego el Señor los esparció y ellos cumplieron lo que tenían que hacer. Yo creo que este tiempo es para que meditemos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo realmente a la manera de Dios o con propios esfuerzos humanos? Anunciaban la palabra de Dios con gran denuedo los que habían sido enviados a predicar el Evangelio. Tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados para lo que viene por delante. Dice que entraban en las sinagogas, iban por las ciudades y muchos se convertían al Señor. ¿Cuántos quieren ser obreros aprobados que usen bien la palabra de verdad? Amén. Yo le pedí al pastor Raúl que me sumara al grupo de mentores, porque, hermanos, yo necesito ser preparado para la gloria de Dios. Yo necesito refrescar muchos conocimientos, pero sobre todo formar el carácter de Cristo. Yo quiero terminar con esto y decirte, hermanos, podemos ser una iglesia que comprende bien el Evangelio, podemos ser una iglesia que ministra la palabra, podemos ser una iglesia, hermanos, que discipula, podemos ser una iglesia generosa económicamente, podemos ser una iglesia en dependencia del Espíritu Santo, podemos ser una iglesia, hermanos, que multiplica obreros como equipo ministerial, podemos ser una iglesia que incluso está mandando misioneros a otro lugar, pero, hermanos, necesitamos tener el carácter de Cristo para poder cumplir con la demanda del Señor. Necesitamos ser formados y no solamente aptos para enseñar, sino también, hermanos, estar de manera irreprensible ante los ojos del Señor. Hermanos, ser hombres de fe como Bernabé, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia,
O como a veces vemos para los diáconos el requisito, y nosotros lo vemos así, decimos, Dios mío, tenemos que descategorizarnos entonces. La exigencia que Dios demanda a aquellos que quieren servirle es mucho más alta de la que nosotros nos podemos imaginar. No es inalcanzable, solamente Dios lo puede hacer cuando hay un corazón dispuesto a obedecer. Por lo tanto, termino diciendo esto: obreros que quieren ser usados para la gloria de Dios no solamente tienen que ser aptos para enseñar, sino aptos para aprender. Yo quiero aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Yo necesito aprender. Y le quiero contar algo que ayer sucedió acá atrás, hace muchos años. Y Dios sabe esto que está en mi corazón. Hermanos, cada vez que veníamos a la escuelita bíblica, yo decía, los papás estaban uno por la puerta de allá, el otro por la plaza, tomando mate, otros por allá. Y a veces los maestros de escuelita bíblica decían, por favor, silencio. Por favor, silencio, por favor. Estos eran años anteriores, capaz que algunos hermanos se recordaran que alguna maestra le dijo, hagan silencio porque se está enseñando a los niños. Pero este año, para la gloria de Dios, la hermana Irma convocó a grupos de padres. Y la hermana Irma solamente, hermanos, vamos a orar. Y de ahí se sumó Daniel, se sumó Gustavo, se sumaron hermanos y ya están compartiendo lo que comparten en el grupo de GPS, lo que en la semana el Señor les ministró a través de su palabra. Y yo participé ayer, la primera vez que pude participar, y la verdad le digo, hermano, fui muy bendecido por el Señor. Fui muy bendecido por el Señor. En un grupo de padres, de hermanos, donde cada uno compartía de gracia lo que tenía de gracia. Estuvo Daniel, compartió Daniel Lasky. Y me gocé escucharlo al hermano Daniel, como me puedo gozar de escuchar a cada uno. Sé que los adolescentes siguen después del ensayo. Ya estaba Joel aquí, Villafañe, con los adolescentes. Hermanos, son preciosos hermanos en la gracia de Dios. Y le damos gracias a Dios por esta iglesia. Pero hermanos, necesitamos sumar más. Necesitamos dar más. Es como que el Señor nos está poniendo en otra exigencia y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que estar dispuestos a decirle, heme aquí, Señor, hágase tu voluntad conmigo como tú quieras. Y que el Señor nos levante más hermanos llenos del Espíritu Santo, porque muchos se van sumando y muchos están aprendiendo y muchos se están capacitando, pero hermano, como dije en una oportunidad, no solamente abracemos la doctrina de la gracia, sino tengamos gracias para compartirlas. Y que podamos ser, como en aquel cartel, aquellos que lleven el Evangelio, porque estamos saliendo al campo misionero en la escuela, con la mamá de nuestro compañero, con el, como decía Débora ayer, con el carnicero, con el verdulero. A alguno lo cruzamos en la calle para poderle hablar de Jesucristo. Y el Señor nos pondrá palabra en nuestra boca. Y si no nos sale nada, nos llenemos del Señor. Nos llenemos de la palabra de Cristo. Aprendamos, escuchemos mensajes, reescuchemos prédica, pero llenémonos del Señor para estar preparados para extender su reino hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, más que una predicación expositiva, es una exhortación como modelo de esta iglesia de Antioquía para que nosotros podamos ser aplicativos con estas características tan necesarias que tenemos que tener, en las cuales tenemos que trabajar, tener una comprensión clara del Evangelio. Necesitamos profundizar más sobre tu palabra, Señor. Necesitamos conocer más el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener las herramientas afiladas, las espadas afiladas, para poder, Señor, llevar con toda autoridad, con toda gracia, con todo amor a aquellos que están perdidos. Permítenos, Señor, trabajar en nuestra área de la generosidad, de ser aquellos que aportan para tu obra, de ser obreros que están dispuestos a salir, pero también a invertir en tu reino, a invertir no solamente con nuestro tiempo, sino también con nuestro dinero. Señor, queremos ser obreros aprobados, que usen bien la palabra de verdad en dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos, oh Dios, que tú nos guíes a través de tu preciosa presencia a poder alcanzar a aquellos todavía que no han sido alcanzados. Hay mucha gente
Hay mucho pueblo, hay mucha mies y los obreros son pocos. Permítenos, Señor, multiplicar obreros. Permítenos, Señor, equiparlos y enviarlos en el nombre de Jesús. Que el Señor nos conceda ser esa iglesia que entiende, ora, forma, da, envía y multiplica obreros para su gloria. Que el Señor nos permita seguir creciendo en su gracia, no mirando solamente hacia adentro, sino mirando hacia afuera. Bendice, Señor, a este Tucumán en el cual nos encontramos nosotros. Bendice a aquellas personas que han sido escogidas ante la fundación del mundo y prepara, Señor, el momento para que nosotros pudiéramos cruzarnos con ellos y predicarle tu palabra. A ese familiar que no le hemos hablado todavía, a esa persona a la cual no le hemos compartido y que constantemente nos la cruzamos en algún lugar, que todos los días quizás las estamos viendo y que nunca le abrimos nuestra boca para predicarle la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia afuera, a mirar al perdido, a mirar con ojos de esperanza y de fe, que pudieran ser hermanos en la fe, convertidos por el poder de tu Espíritu Santo a través del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como iglesia con autoridad y poder, a intensificar nuestras oraciones para que la obra de Ranchillos pueda seguir adelante en el nombre de Jesús, para que la obra de los Chañaritos y la plantación de iglesia en ese lugar pueda ser, Señor amado, ejecutada en tiempo y forma para tu gloria, para que en este lugar, Señor, aquí en Capital, se mantenga una iglesia como aquella agencia de Antioquía donde iban y venían, y aquí nosotros aquí en Capital también, para poder extender de manera estratégica hasta lo último de la tierra como tú quieras. Hágase tu voluntad, Señor. Nosotros, a pesar de lo que tú nos puedas dar en Ranchillo, pedimos y te pedimos a ti que tú nos puedas otorgar y no nos dejes sin espacio en esta ciudad tan importante como San Miguel de Tucumán. Y ayúdanos a mantenernos, Señor, en los años que tú nos permitas para poder seguir creciendo en el nombre de Jesús, mirando hacia afuera, mirando la necesidad, sabiendo que hay demanda, pero que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar listos, que tenemos que estar siempre aprobados para usar bien la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por los niños, para que estos niños comiencen un proceso de aprendizaje, Señor, de manera en la cual ellos pudieran aprender todo lo concerniente a las sanas doctrinas. Que nuestros adolescentes, Señor, estén bien equipados, porque nuestros jóvenes ya tienen que estar extendiendo el reino hasta lo último de la tierra. Prepara un equipo grande de ministros, pastores, líderes, discípulos que están dispuestos a discipular a otros. Que esa gran comisión se haga, Señor, una experiencia permanente en nosotros, Señor. Que tengamos todo lo necesario, los recursos necesarios, porque necesitamos de tus recursos. Tú sostienes a tu pueblo, tú sostienes a la obra, tú sostienes a la iglesia. Provee todo lo que le haga falta a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice el nombre del Señor, iglesia. El Señor está con nosotros siempre. Él no nos ha abandonado. Su gloria, su presencia, su amor se derrama permanentemente sobre su pueblo, sobre su iglesia, que alaba y bendice su nombre. Si tú eres uno de aquellos que está orando porque tú quieres servir en alguna área, en esta mañana el Señor te está ministrando y te está preparando y te está diciendo que este tiempo es el tiempo donde el Señor va a comenzar a trabajar más intensamente en tu corazón, a moldear tu carácter para que puedas estar preparado para defender el Evangelio y poder presentarlo con toda autoridad en el nombre de Jesús. Bendice a los jóvenes, bendice, Señor, bendice a los matrimonios, bendice, Señor, a los ancianos, porque tenemos hermosos hermanos ancianos que doblan sus rodillas y oran, y oran, y oran, y claman, interceden, están siempre orando, Señor, por la iglesia de Jesucristo. Nuestra iglesia local aquí en Tucumán y por todas las iglesias en todo el mundo, para que tu evangelio sea predicado en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Permítenos, Señor amado,
deleitarnos en tu presencia. Permítenos, Señor, estar siempre gozosos en la esperanza de un día encontrarnos nuevamente contigo, Señor. Permanecemos gozosos a pesar de las aflicciones, a pesar de las crisis que podamos atravesar. Pero ahí hay oportunidad, porque tú estás siempre abriendo una puerta, la cual nadie puede cerrar, para poder extender tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida del pastor Raúl, Señor, porque lo tenemos y porque está siendo usado para poder predicarle a otros. Porque yo sé del reconocimiento que tiene de otros y sabemos de lo que tú le has dado en gracia para poder extender tu reino, Señor. Y lo que él estaba en su corazón anhelando por muchos años de ser un mentor y un capacitador de otros ministros, hoy se está llevando a cabo, Señor. Se está llevando a cabo porque tú estás obrando a través de su vida y muchos otros hermanos están recibiendo enseñanzas a través de Zoom, a través de presenciales, están recibiendo capacitación y algo hermoso está sucediendo. Hay un despertar en muchas personas en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por la vida del hermano Oscar Fulco, por las enseñanzas que tú le das. Sabemos, Señor, muchas veces como nuestro hermano, muchas veces en su situación física o limitaciones que aparecen, pero aún se esfuerza nuestro hermano para seguir adelante. Y nuestro hermano está siempre firme, presentando la defensa del Evangelio, presentando con claridad tu palabra, presentando con profundidad tu palabra. Profundiza y enseña y capacita a muchos. Bendícelo más todavía, Señor. Dale más fuerza a nuestro hermano. Que nunca se detenga, que siga adelante, que sea usado para tu gloria, Señor amado. Nuestro hermano Pastor Nicolás en Ranchillo, a donde tú lo mandes a predicar tu palabra, como él siempre dice, me gusta el campo misionero. Que Dios lo bendiga a nuestro querido hermano y pastor. Que la obra de Ranchillo pueda ser más y más llena de tu gracia, Señor. Enviando equipos que estén rotando para poder sobrellevar la necesidad de esa obra, Señor. Pastor Lázaro también, por lo que tú lo usas y todo lo que viene por delante, porque sabemos que hay mucha tarea por delante para él también. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Pastor José Asís, Señor amado. Necesitamos tener un equipo bien preparado. Ayúdanos. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito. Ayúdame, Señor. Ayúdame a serte fiel, Señor. A ser un buen esposo, a ser un buen padre. Ayúdame. Ayúdame, Señor. A ser un obrero fiel para ti, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Señor. De los que me rodean, Señor. Necesito de tu presencia. Ayúdame, Padre, a poder cumplir con todo lo que tú me demandas. A serte fiel. A vivir para tu gloria. A poder descansar en tu presencia. Y saber que tú nos sostienes en todo tiempo, Señor. Gracias por cada líder fiel que están acá, por los que se sumaron, por muchos hermanos. Me puedo recordar de Ricardo Chávez y su familia, Señor. Bendícela. Bendice a nuestro hermano Sergio, que siempre dispone generosamente de su movilidad también para colaborar en la obra tuya, Señor. De los hermanos que trabajan en los Chañaritos, de los que están construyendo y de todos los hermanos que fielmente, Señor, aportan para la gloria tuya, Señor. Y prepara nuestros corazones para poder dar de gracia
en estas ofrendas y en estos diezmos. En el nombre de Jesús, Señor, prepara nuestros corazones porque queremos hacerlo con gozo y alegría para tu gloria, Padre.